Bienvenidos a Una Voz Podcast, aquí de nuevo, después de un poco de descanso entre temporadas. Miguel, qué gusto estar de nuevo aquí platicando, y creo que era hora ya de reiniciar esto. Sí, creo que ya era tiempo y me emociona poder conversar un poco más acerca de la palabra, de la oración y bueno, más este primer episodio que estamos grabando en esta nueva escenografía. Le variamos, estamos tratando. Y hoy hablando muy especialmente acerca de la oración por la tierra donde Dios te ha puesto, ¿no? Así es crucial, a la vez es algo que, pues voy a ser franco, creo que no practicamos lo suficiente, pero en cualquier lugar donde te encuentras, creo que todos podemos ver lo indispensable de una intervención de parte de Dios. Y yo estoy convencido que esa intervención de Dios en sus múltiples expresiones, lo que tienen en común es que empiezan en oración. Comienza en oración. Tú ves avivamientos y comenzaron en oración. Ves cambio genuino en un lugar y vas a irlo trazando a alguna persona aún, a veces una o un grupo de personas que empiezan este gran trabajo de orar, y como que eso va preparando el camino y preparando el terreno espiritual para ver esos cambios que tanto queremos. Y sé que lo conozco y sé que ya está ansioso por ir a la palabra y encontrar unos versículos que obviamente respaldan esto. La Biblia de pasta a pasta está lleno de esto. Pero a nivel personal, creo que sin duda alguna su vida ha sido marcada por la oración. Y pareciera que Dios puso algo especial aún en su madre en algún punto. Oh, sí. Quizá en esta región del mundo hubo una iglesia llamada Vino Nuevo. Hay una iglesia llamada Vino Nuevo que creció, floreció, quizá siendo algunos en su momento de los congresos más relevantes, no sé, en México, más influyentes, Latinoamérica. Claro. Pero mucho de eso inició con la hermana Gloria como afanada, si se permite la expresión, por orar, y luego florecieron un montón de eventos. ¿Cómo vio que nació esto en el corazón de su mamá, siendo ella americana y oraba mucho por México, ¿no? Sí, definitivamente, y obvio también mi padre, el hermano Víctor, pero ella sí era particularmente el autor intelectual de ir impulsando lo que se convirtió en Intercesores por México, toda una iniciativa muy fuerte, de mucha influencia a través de México en los días antes de Internet, cuando la comunicación era mucho más lenta, y sin embargo a través de estos boletines de oración que se mandaban docenas de miles de ellos a iglesias alrededor del país, fue de gran impacto, fue de mucha influencia. Y sí, yo recuerdo cómo eso siempre fue una prioridad en ese sentido, pero también en lo personal, en la vida de mis padres, hacia su ministerio en la iglesia local. Había este entendimiento de la importancia de la oración que yo obviamente heredé, pero también he llegado a ser completamente convencido por mí mismo de cómo necesitamos regresar a esto. Y creo que a veces el tema suena intimidante. Para mí también, de repente leo de personas orando por horas al día y digo, Dios mío, estoy tan lejos de eso. Y la reacción puede ser, bueno, pues eso es para unos cuantos con casi un don de intercesión, aunque no aparece así como tal en la Biblia, pero con una habilidad y sí, obviamente, capacitación de parte de Dios.
Y creo que hay personas que tienen una capacitación extraordinaria de Dios para orar a otro nivel en cuanto a, sobre todo el tiempo. Pero no nos quedemos en ese canal, no nos vayamos a intimidar. Todos podemos hacer oraciones breves. La Biblia habla de orar sin cesar y no está hablando de literalmente estar hablando 24/7, que ni es posible, pero está hablando de una actitud continua. Y creo que necesitamos conectar más al hecho de que esto puede ser parte de nuestro estilo de vida y levantar, aun si es una frase seguido. Voy a confesar, de repente me he hallado criticando algo de mi ciudad, de mi nación, y no digo que es imposible no expresar algunas inquietudes, claro, obviamente, pero lo que he tratado de hacer es, si de repente me doy cuenta que lo estoy expresando muy por el lado negativo y preocupaciones genuinas, me detengo y hago una oración, aunque sea de 60 segundos, porque sí, tal vez la observación es válida, pero luego, pues qué tal si le añado algo que puede ser para bien en medio de esa situación. Sí, y creo que ahorita mencionaba sobre lo imponente que puede ser de pronto tomar el papel de voy a interceder por mi ciudad o por mi nación o por mi país o por mi gobierno, no sé. Y esa imposición o ese reto solo se ve más grande cuando hay una evidente falla o evidente complicación en nuestro contexto. O sea, se hace un poco más difícil orar cuando estás en medio de una sequía, en medio de un contexto de corrupción, en medio de un contexto donde la iglesia se ve privada de ciertos derechos. Y creo que la Biblia está llena, o sea, lo que casi me molesta de la Biblia es que cada vez que se nos invita a orar por nuestros gobernantes o por nuestra nación, es en contextos bien adversos. O sea, una y otra vez, plot twist, pero Pablo pide que oren por un gobierno que posteriormente ese es el mismo gobierno que va a encerrarlo, golpearlo, maltratarlo, y encima de eso pide que oren por ellos, ¿no? Y en un mundo como en el que estamos, donde podemos estar inconformes con desde las calles o hasta el clima o mil cosas que a veces hasta están fuera de las manos del gobierno, y somos honestos, pero ¿cómo pedirle a la gente que ore por el gobierno cuando estamos en un tiempo, pues quizá adverso o hay molestia en contra de, ¿no? Claro, pues creo que mejor que basarme en mí, ahora sí vamos a la palabra. Y una de las escenas muy, muy famosas en la Biblia es Daniel con los leones, ¿verdad? Sé que me dijiste la historia favorita de tu hija. Es la historia favorita de mi hija de 2 años. Sí. Antes de dormir. Me preocupa que le guste esta historia, porque creo que si ella viera un león de frente, quisiera abrazarlos y jugar con ellos como en la Biblia animada que ella tiene. Tengo que adoctrinarla mejor. Sí. Es icónica la historia, pero tal vez no todos entienden el contexto de cómo llegó allí. Se encuentra en Daniel capítulo 6 y por una obra sucia en la política. Sé que eso ya nunca sucede, pero... Cosa del pasado. Sí. Antiguo Testamento. Ahí, para los que no saben, Daniel estaba en alto nivel de gobierno en el imperio de Persia, era ahora en ese tiempo. Y pues había envidia y celos y también eso nunca sucede hoy. Claro, ahora, paréntesis. Un hijo de Dios en el gobierno, en un gobierno corrupto, pagano, sí. Y Dios lo usaba dentro de eso. Sí se puede. Sí se puede, y cómo necesitamos más Danieles en ese sentido. Pero estos otros rivales convencen al rey de hacer una ley prohibiendo toda oración, menos a él, porque se consideraban tipo dioses los reyes.
durante 30 días. Es interesante, muy específico, pero era muy intencional. Ellos sabían que Daniel no iba a cumplir con eso y era su plan con eso. Era personal esto. Sí, quitarlo de la escena. Entonces, me encanta la reacción de Daniel ante esto. Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Escucha, es prohibido orar con pena de muerte. Y dice, ok. Y va directo a su cuarto, abre las ventanas, no está ocultando nada, en dirección a Jerusalén, que ahorita mencionaré por qué eso. Ora y alaba al Señor bajo amenaza de muerte injusta. Y dice que, porque esto era parte de su estilo de vida, de su horario, 3 veces al día, de hecho. Solo ahí pone la vara bien alta ya. Sí. Nos dice tanto, ¿verdad? Él no se intimidó, no implica que fue y empezó a maldecir al rey y a sus rivales, que tal vez sería nuestra, si es que oramos, esa sería nuestra primera oración. Aunque creo que es perfectamente válido, una oración que yo hago es: Dios establece y levanta justos y remueve a injustos. Sí, me gusta esa oración bíblica, pero eso a veces implica que levante justos ante los ojos de Dios e injustos ante los ojos de Dios. No justos ante mis ojos e injustos ante mis ojos. Porque a veces pareciera que oramos con un partido... Claro, en mente, sí. Con el partido en las manos, no con la Biblia. Y pues realmente es la voluntad de Dios, sea cual sea el camino que Él quiera tomar, pues. Sí. El punto es de que creo que mientras no es por venganza, esa oración es válida, pero vemos a Daniel claramente no vengativo, más bien él no iba a desistir de orar a pesar de la adversidad, las amenazas, el muy mal gobierno. Entonces, que no nos desanime, al contrario, que nos impulse más a decir, necesita mi ciudad, estado, nación, oración, necesita una intervención de Dios. Y el primer punto y paso es orar, levantarlo en oración. Él abrió las ventanas hacia Jerusalén no como algo mágico de que hoy, si oro en esa dirección, es más poderosa. Él quería orar por su tierra natal y esto le ayudaba a enfocar sus oraciones, a recordar, de allá es mi pueblo, mis raíces, mi tierra. Entonces, creo que necesitamos recordar eso. Recordar la tierra donde Dios nos ha puesto y aun si alguna dinámica nos ayuda a enfocar nuestras oraciones, sacar un mapa, sacar el teléfono y tener ahí datos de nuestra nación, algo que nos ayude a enfocar nuestras oraciones a favor de la tierra donde Dios nos ha puesto, o nuestra tierra natal. En el caso de Daniel debemos hacerlo. Sí, creo que esto habla de un Daniel también dispuesto a dar la vida, a perder la vida por su fe y orar por su ciudad. Y a veces muchos de nosotros no estamos dispuestos a perder 5 minutos, minutos por orar por nuestra ciudad. Y creo que también las razones por las que oramos, a mí me gusta creer esto, las razones por las que oro delatan mi corazón. Hay veces que yo digo que amo mucho a cierta persona, pero nunca oro por ellos. Y no hay un solo día que no ore por mi hija, ¿no? Claro. Creo que nuestras oraciones susurran a qué amamos y a quién amamos. Totalmente. Si Dios nos puso en una tierra por cierta razón que solo Él sabe, oremos por esa tierra, ¿no? Y vemos a Daniel orando en medio de la injusticia, porque esta ley era full personal. Sí. Era la ley Daniel del momento.
Totalmente. Y encima de eso, él está orando por esa ciudad que esos gobernantes se le estaban poniendo en contra, ¿no? Sí, y que podamos de nuevo, como dices, incluirlo. Obviamente vamos a orar primero por nuestros seres queridos. Yo oro primero Claro. por mi familia inmediata, creo que es natural y hasta correcto. Pero ¿qué tal si ampliamos poquito más ese círculo para en ese momento levantar nuestra ciudad, nuestra nación? De nuevo, puede ser breve. Lo importante es conectar el corazón con el corazón de Dios. Y vemos a un Daniel que no se limitó, no desistió, hace oración. Me llama la atención, dice, orando y alabando. Wow, en ese momento te acaban de dar esta pésima noticia, total injusticia, y de todos modos alabas, y es poquito otro tema. Pero alguien podría estar enojado con Dios porque no vio el favor como Claro. quiero verlo. Quiero ver el favor de Dios como yo quiero ver el favor de Dios. Me van a matar por Y de orar. inmediato, Sí. porque de ahí va de mal en peor, se va con los leones. Efectivamente, sí van a poner en práctica, a ejecutar, querían ejecutar a Daniel, es la letra de la ley. Todos saben la historia que Dios lo cuidó, ¿verdad? Pero primero se puso peor y debemos de tomar en cuenta esa posibilidad. A veces la oración, pues, remueve cosas que están ahí, inquietando, obviamente, moviendo fuerzas espirituales en el mundo de oscuridad. Y de inicio, puedes decir, hoy mejor no le hubiera movido, pero solo así vamos a luego ver cambio genuino, profundo, duradero. Sí, que creo que la oración, obviamente hay casos y hay excepciones y hay un montón de historias también en la Biblia de respuestas inmediatas a la oración. Sí, sí los hay. Pero estamos hablando de siglos de historia desde el Antiguo Testamento, de oraciones que se contestaron siglos después, años después, semanas después, aún días después, ya cuando el cuerpo olía muerto, Dios contestó la oración días después, ¿no? Y vemos que aquí pareciera que se tarda un poco Dios. Y a mí ¿usted por qué cree que Dios no... siempre me ha volado la cabeza esto, no, a lo mejor no tiene respuesta, pero ¿por qué Dios no evitó que lo echaran al foso, sino que dejó que lo echaran al foso y ahí trató con los leones? Pero siempre me ha causado intriga por qué dejó que, llegaran a ese punto quizá un poco humillante de aventarlo con los leones y no evitarlo desde antes, ¿no? Claro. No pretendo saber todo lo que piensa Dios, pero creo que una cosa que vemos es que el rey vio el poder de Dios cuando Dios cierra la boca de los leones. Si no hubiera llegado ahí y Dios nomás hubiera tal vez tocado la mente del rey, hubiera sido una victoria, pero no al mismo nivel, no con el mismo impacto. Y creo que muchas veces esas pruebas, y yo creo esto, que Dios no envía todos los problemas y pruebas, pero estoy convencido que quiere aprovechar todas las pruebas para bien. Y a veces es más grande y de mayor impacto el testimonio, el resultado, cuando es a través de sí pasar por la prueba. Daniel es un hombre, si lees el libro de Daniel, encuentras más de una ocasión donde está orando precisamente por la restauración de su tierra, de Jerusalén, del templo. Pero también es un hombre de acción. Es un hombre que aceptó el reto de estar, ahorita lo mencionamos, pero quisiera tocarlo un poquito más, de entrarle a una posición complicada, en un gobierno obviamente corrupto, alejado de Dios, y se mantuvo en integridad. Y yo quisiera aplicar esto no solo al gobierno, porque tal vez son pocos que estarían ahí, pero si estás, ánimo, sabemos que estás en el foso de los leones,
pero Dios está contigo y marca una diferencia para bien, pero no limitado a ello. A lo mejor es en una empresa, a lo mejor es en una escuela, a lo mejor es en un hospital, a lo mejor es un estudiante en una escuela, a lo mejor es en tu misma familia. Hay contextos donde es hostil el ambiente hacia los cristianos, hacia los que tenemos nuestra fe en Jesucristo, y comienza en oración, pero muchas veces de ahí Dios nos llama a acción, a buscar ser parte de la respuesta, a ayudar, a marcar una diferencia, junto con nunca dejando de orar. Eso va a ser la base, porque se tiene que ganar esto en el mundo espiritual primero, pero sí tiene que haber esta disposición de luego ser uno de los instrumentos de Dios que Él usa para contestar esas oraciones. Sí, pareciera que por momentos tu fe te está metiendo en problemas, pero creo que a mediano y largo plazo esa fe te va a llevar a algo mucho más allá. Y aún tendrá el poder de, en medio de ese foso de leones, de llamas, cual sea que sea la temporada en la que estás viviendo, en medio de ese conflicto, creo que vemos en esta historia que aún Dios puede usar esos leones y esas llamas y esas complicaciones para mostrar su gracia y su favor para contigo y para con tu fe y la oración persistente que estás teniendo, ¿no? Definitivamente creo que me hace pensar en Daniel entrándole al reto de, sí oro por mi tierra, pero también le entro al gobierno, le entro a tomar decisiones, a ser un servidor público, y me resulta interesante creer que de ley había 2-3 personas de fe un poco molestas con, míralo, le va a entrar a ese gobierno tan pagano, tan corrupto, ¿va a ser parte él de eso? Pues sí. Vamos a tratar de cambiar el problema desde adentro, como Dios lo ha hecho con nosotros. Ha cambiado un problema externo desde adentro, ¿no? Y me gusta creer que había 2-3 ahí en oposición, pero al final del día fue evidente, número uno, que oraba por su ciudad, que se mantuvo en integridad y que tuvo el favor de Dios. Porque creo que llega un punto en donde dice la palabra que estaban buscando qué reprocharle a Daniel. Y era irreprensible, era irreprochable, era íntegro. Y eso me gusta de lo que habla aquí usted acerca de que la oración te lleva a la acción. Bueno, creo que la constante oración nos acerca un poco más a una constante vida en integridad. También. Y me atrevería a decir que ahorita estamos hablando específicamente de la oración por tu ciudad. Creo que orar por tu ciudad te hace un mejor ciudadano. Orar por tu matrimonio te hace un mejor esposo. Orar por tus hijos te hace un mejor padre. Orar por tus amigos te hace un mejor amigo. Metes la oración en tu estilo de vida y te hace una mejor persona, ¿no? Sí, absolutamente. Y ahorita que mencionabas, buscaban una falla moral, ética de Daniel y no la encontraron. ¡Wow! Que eso sea nuestra meta en cualquier contexto que nos encontramos. Y obviamente esto no podemos solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos caminar cerca de Dios, que conecta otra vez a la oración, ¿verdad? Daniel oraba 3 veces al día. Esto era parte de su estilo de vida. No solo orando por la tierra, pero por su vida. Y cuando hay áreas de debilidad que todos tenemos, no justificarlos, no minimizarlos, reconocerlos y rendirlos y buscar con la ayuda de Dios ir mejorando en ese aspecto para que cuando nos ponen bajo la lupa, sí, no perfección, de nuevo, pero nada serio, nada que realmente puede ser usado para manchar ese testimonio que debe ir por delante cuando nosotros estamos tratando de buscar el bien a nombre de Cristo Jesús como representantes del reino de Dios. Entonces, de hecho, la misma historia es otro ejemplo.
qué fácil hubiera sido para Daniel decir, bueno, 30 días sin orar, como quiera, Dios entiende, un mes, y así no arriesgo el cuello. Hasta pudiera pensar, así sigo en un lugar de influencia, para bien. Pero él entendió, yo tengo que mantenerme en mi testimonio, en mi integridad, aún durante esto. Entonces, no justificar faltas de integridad, de ética, porque estoy bajo mucha presión y es la única manera de seguir en esta posición, pues entonces tal vez no es la posición que Dios tiene para ti, o como a Daniel, te va a respaldar en medio de esa toma de decisión firme y complicada de integridad. Sí, en medio de una sociedad y en Latinoamérica, en donde nos movemos mucho con base en, es que yo soy conocido de tal, tengo una palanca por acá, tengo un contacto en cierta dependencia pública, en medio de un mundo que se mueve a través de conocer personas de influencia, no podemos olvidar que no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Y creo que eso fue lo que distinguió a Daniel. Sí, reconozco tu autoridad, reconozco tu poder, reconozco que puedes hacer una ley en contra de mí, pero es que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y creo que caminar con integridad por el camino que Dios me ha marcado, que Dios me ha trazado, es lo correcto. Y creo que todos en nuestros trabajos, manejando, en cualquier área de la vida, nos vemos tentados a tomar el camino fácil, el camino corto. Pero siempre es importante recordar que la integridad, aunque sea el camino largo, bueno, definitivamente da más fruto a largo plazo. Y quería mencionar brevemente también un pasaje en Jeremías 29:7. Muy bueno. Habla, lo que pasa es que a veces siento que orar por tu nación se convierte en una onda como de mero patriotismo. Y oro por donde yo nací, por qué bonito aquí, pero donde yo estuve es mejor, donde yo crecí, donde yo nací. Y creo que acá vemos que somos llamados a orar por el lugar en donde estamos. Cierto. No donde nacimos, no donde crecimos, que no tiene nada de malo, pero también por dónde estamos. Sí, totalmente. Y creo que ese pasaje de Jeremías 29:7, donde nos llama a orar y ser de bienestar en el lugar donde él estaba escribiendo a refugiados, como Daniel, precisamente. Daniel es un ejemplo explícito de cumplir con ese llamado de Jeremías, porque era en esa época que le llama a que allí donde estás viviendo, fuera de tu país natal, trabaja para el bien de tu ciudad y ora para el bien de tu ciudad, porque en tu prosperidad, en tu hacer las cosas bien, va a traer bendición a ese lugar. Entonces, qué bueno que lo dices, porque vivimos en un mundo donde cada vez más, muchas veces gente vive alejada de su lugar natal y debemos orar por ambos. Daniel sí oraba por Jerusalén, pero yo te aseguro que oraba bastante también por el lugar donde estaba, y qué importante es decidir bendecir el lugar donde estamos, sin cegarnos a todas las debilidades, al contrario, y ser impulsados por ello, a pedir esa intervención de parte de Dios. Y créeme que podemos integrarlo a nuestro horario. Veo a Daniel 3 veces al día. Sin duda era en la misma hora cada vez. Busquemos. No tiene que ser 3 veces al día, o sea, aunque sea un momento, o múltiples, muy breves, donde lo vamos haciendo ya habitual, ya parte de el momento que levanto por mi familia, incluyo el lugar donde vivo. Cuando salgo a manejar, después de gritarle al que se me metió, bendigo esta tierra donde estoy, bendigo esta ciudad. Esto
de nuevo va preparando el camino y luego con un corazón abierto y dispuesto. Y Señor, ayúdame a hacer tú bendice y úsame a mí para ser una bendición en el lugar donde me encuentro. Correcto. Y tener presente que orar por nuestro gobierno y por nuestras autoridades no habla bien o mal de nuestras autoridades. No. Habla bien o mal de la relación que nosotros tenemos con Dios. Así que te animo a hacerlo parte de tus oraciones. Oremos por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestras autoridades. En su debido tiempo dará fruto, ¿no? Así es. Y bueno, así terminamos este episodio. Nuevamente, gracias por estar conectado a Una Voz.